Story time de cómo 15 días antes de mi papá fallezca yo ya sabía que él iba a fallecer. O sea, yo presentía que él iba a fallecer. Y como él falleció, no es como ese tipo que está enfermo y que ya toda la familia tipo esperaba lo que eso suceda. No, yo presentía que él se iba a ir para arriba. Bueno, al caso fue que no sé cómo les voy a explicar, es que este tema me pone muy nerviosa porque es un tema muy sensible, pero quería compartir con ustedes porque estoy pensando muchísimo ya y también, por favor, quiero escuchar y díganme que no soy la única que presiente estas cosas porque yo les voy a explicar y me van a entender. Para que entiendan mejor toda la historia y todo este tema. Ay, estoy nerviosa. Bueno, mis padres en ese entonces, o sea, no, mejor, perdón. Antes ellos estaban juntos, pero hace 9 años ellos se separaron. Bueno, mi mamá nunca tuvo una familia aparte, ni mi papá nunca tuvo una familia aparte. Lo que sí, todos vivíamos juntos en una casa, obviamente y claramente, ¿verdad? Pero en el momento que ellos se separaron, nosotros le dejamos a mi papá la casa y nosotros salimos de la casa, le dejamos a él toda la casa, la comodidad. Y nosotros nos fuimos. El motivo porque era por violencia familiar. O sea, yo no tuve una infancia muy colorida y muy buena que decir, porque yo veía mucha violencia en mi familia y cosas así. Para que puedan entender también del por qué yo pretendo entender el por qué tengo estas cosas, o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? A mí mis padres me inculcaron siempre, yo respeto mucho las religiones, yo no soy católica, yo soy evangélica, pero yo respeto ambas religiones, yo no tengo nada que ver, ya acláralo para que no digan nada. Pero a mí ellos siempre me inculcaron a orar mucho, a creer mucho en Dios y cosas así, ¿verdad? Por el momento me aparté y todo, ¿verdad? Pero no es el tema. Y toda mi familia, o sea, excepto, como digo, mejor dicho, más mi papá era así sensible, pero como les digo, había violencia familiar en mi familia, o sea, él era el que le... a mi mamá, ¿entienden? En el momento que ellos se separaron, yo me enojé con mi papá, como 2 años, yo me alejé de él completamente porque yo le agarré mucho rencor y yo soy esa chica que agarra mucho rencor y me voy a callar y no te voy a decir nada y ahí, me voy a enojar y ya. Hasta que en el punto mi papá me insistía mucho que le perdone y cosas así. Y me demostró que él cambió, que él ya no era más la persona que era así violenta ni nada. A lo que sí, con el correr de los años, en síntesis, hace 9 años pasó eso, que ellos se separaron, ¿verdad? Y como hace 3 4 años yo me acerqué a mi papá. Hace como 3 4 años yo me acerqué a mi papá, nos perdonamos y cosas así, todo bien, ¿verdad? No pasa nada. Él seguía viviendo solo ahí, mis padres nunca más volvieron juntos, nunca más pasó nada, 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 nada. Lo que sí, los hijos siempre nos íbamos los domingos a almorzar con él, solíamos ir a visitarle y cosas así. Pero eso el año pasado, en más o menos en noviembre, 15 días antes que suceda lo que sucedió, ¿verdad? Yo presentía que él se iba a ir ya. Y además de eso, yo no fui la única. También fue mi hermano que empezó a presentir que algo iba a pasar ya. Porque mi papá me dijo que le daba señales. Porque una semana antes, a mí por ejemplo ya me atacó 15 días antes ya ese presentimiento, no sé, ese peso de que algo iba a pasar y algo me decía. Yo me acuerdo que le decía a mi mejor amiga, eh, yo le decía que yo no entiendo qué pasa, pero algo me dice que yo me vaya en la casa de mi papá y ella me decía, andate en la casa de tu papá, andate. Pero yo le decía, no sé, algo pasa, algo me dice que, no sé, que me vaya a visitar en la casa de papá, que me vaya, tipo, era como si fuera que algo dentro de mí me gritaba, tipo, andate en la casa de tu papá, andate, y yo ignoraba, y eso es lo que yo siempre le dije a mi amiga, es impresionante cuando algo va a pasar, algo yo siento que va a pasar, y yo ignoro, y una vez, y ya probé varias veces ya, que cuando yo siento así, dije, voy a hacerle caso. Y me acuerdo que varias veces ya hice caso y, o sea, se evitó el problema y cosas así, pero dígame que no soy la única que tiene estas cosas. Bueno, lo que sí, ahora yendo al tema de mi hermano, una semana antes ya sospechaba yo también, o sea, sentía yo también, estuvimos hablando así muchos días y solemos hablar así. Porque mi papá de la nada se le caía su llave, se le rompía su llave, tenía ciertos problemas ya, o sea, en sí de sí, tipo que se le caía su celular, se le rompía su celular, y esas cosas a mi papá nunca le sucedía, o sea, no sabe. Y después es que 2 días antes a mi hermano le quiso entregar la llave en la casa, porque ellos son albañiles, o sea, mi hermano y mi papá trabajan juntos, y en la casa de mi papá estaban todas las herramientas que necesitaba, y mi papá de la nada quiso darle la llave de la casa a mi hermano, y mi hermano le dijo del por qué y mi papá simplemente le dijo que no, que si en algún momento necesita algo para que venga tranquilamente y abre la casa. Pero y él le dijo, pero ¿por qué papá siendo que yo no, tranquilamente voy a venir nomás acá y así, cosas así, ¿verdad? Y eso, bueno, lo que sí, a ella mi hermano tipo, ¡tim!, se le levantó ya la antena también.
Y yo durante 15 días algo me decía que algo iba a pasar. Yo le decía a mi amigo, yo no sé qué me pasa, siento un peso, que algo me dice y me grita que me tengo que ir lo de papá y yo estoy ignorando y no sé si tengo que ignorar. Yo le decía, sí. Y ella, su papá ya falleció hace 10 años de mi amiga y yo le preguntaba así, tipo, ¿qué se siente? ¿Cómo es la vida? ¿Entendés? Y yo no sabía, yo le decía lo que si algo le pasa a mi papá, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo me voy a sentir, no sé cómo voy a seguir, le decía yo así. Pero mi papá para mí era la única persona leal a mí todo. No voy a decir. O sea, voy a tener que decir, no sé si solo a las menores de la casa le pasa eso, pero a mí me hacían de menos. A mí me hacían de menos. Yo por no ser rubia, por ser con mi papá me hacían de menos. Y bueno, mi papá era la única persona que a mí nunca me hizo sentir menos, ¿entienden? No quería decir. Porque prácticamente toda mi familia era rubia, menos yo, obviamente. La preferida de Dios. Bueno, lo que se viene en esos días que yo me sentía así con mucha carga, hasta que llegó la semana en donde mi papá iba a fallecer. Mi papá falleció un miércoles de la noche. Y ese miércoles a la mañana mi papá tenía un perrito que le adoraba, le amaba a ese perrito. ¿Qué pasó? Ese perrito falleció. Y yo con la conciencia dije, bueno, seguramente el peso que yo venía sintiendo era por el tema del perrito, dije. Lo que sí, yo ese miércoles, yo me fui a la casa de mi papá, se iba a ir también mi hermana. Yo llegué primero a la casa de mi papá, golpeé la puerta, la ventana, mi papá, ¿dónde está? Mi papá no estaba. Yo sí, mi papá estaba en la casa de la vecina colocándole su gas. A lo que llega mi hermana también ya, ¿verdad? Pero antes de eso yo me puse a rebuscar dónde, o si mi papá consiguió enterrarle al perrito. Yo no encontraba dónde enterró. A veces mi papá le dijo a mi hermana dónde le enterró. A lo que mi hermana llega a la casa y encontramos en donde le enterró al perrito, ¿verdad? Tipo, estaba ya todo ahí, la tierra ya, bueno, ya estaba todo ya. Le escribió a mi papá no respondía, le llamó a mi papá no respondía. Bueno, como que mi papá no venía, bueno, supusimos que estaba trabajando, ¿verdad? Salimos de la casa de mi papá a las 6 y algo por ahí. Y media hora después que salimos de la casa de mi papá viene llegando a la casa y nos escribe y nos dice, miga, perdón, estaba yo trabajando, estaba acá y cosas así. Bueno, estaba yo trabajando y por eso no pude llegar a tiempo, lo que sí, así, bueno. Esa noche, ese miércoles de la noche, yo no podía dormir. Yo hago Rosa Eterna y yo no podía dormir porque ese peso seguía encima mío. Y yo digo nomás lo que era el Espíritu Santo que me estaba avisando que a mi papá le iba a pasar algo porque no era el perrito. Yo dije, ¿era el perrito? No, no era el perrito porque ese peso, esa carga, ese que algo me gritaba dentro mío, seguía ahí. Y yo dije, no, no es el perrito, no es el perrito. Y sé muy bien que no es el perrito. Y yo dije nomás, el Espíritu Santo me está avisando que es algo que va a pasar con mi papá. Yo decía, cielo. Había sido que ese miércoles de la noche mi papá falleció. Mi papá falleció ese miércoles de la noche, pero algo fue muy raro. Mi papá también sabía. Mi papá también sabía. No sé por qué mi papá era demasiado orar. Mi papá oraba muchísimo, ayunaba muchísimo. Él no se congregaba ni en una iglesia ni nada, ¿verdad? Porque ahora las iglesias, ámbitos son muy diferentes ya no son lo mismo de antes, ¿verdad? Pero él siempre ayunaba muchísimo y nos dejó una carta a los 4, su hijo y a sus 2 nietas, con la fecha en que él falleció. Él falleció el 25, creo que era de noviembre, no me acuerdo muy bien, de noviembre, y dejó esa fecha. Esa fecha dejó con una carta que se despedía de nosotros. Y no, mi papá no falleció, mi papá no se suicidó ni nada, por lo que piensa eso, mi papá murió de infarto porque se sintió muy mal, pero también no sabemos cómo él supo, porque además de eso, él dejaba siempre su celular por él. Su celular esa noche dejó cargando en la cocina, el cuaderno dejó sobre la mesa, su billetera dejó en su bolsillo para que nosotros encontremos, y una Biblia mía que yo tengo acá, yo me había olvidado en su casa. Él dejó en la cabecera de su cama para que yo pudiera encontrar. Bueno, llegó el día jueves, no sé si me va a dar todo el tiempo. Llegó el día jueves, tal vez haga segunda parte si es que les gusta la historia de cómo falleció mi papá. ¿Verdad? Si quieren saber más, les voy a hacer la segunda parte, pero no sé si me va a dar todo el tiempo. Llegó el día jueves, yo me desperté, ¿verdad? Me fui a trabajar. Normalmente, normal, todos nos fuimos a trabajar, mi mamá, mi hermana, todo así. Pero a mi papá, como dije, mi papá trabajaba con mi hermano. Mi papá no apareció ese jueves en el trabajo y siempre él estaba antes. Y mi hermano decía, ¿por qué? ¿Será que mi papá no viene? Le mandaba mensajes a mi papá no aparecía, no respondía, ya era las 2 de la tarde, mi papá no respondía, nada. A lo que mi hermano tipo decía así, él presentía también, somos muy, no sé si yo digo nomás el Espíritu Santo que nos dio ese don de sentir las cosas que pasan. Y tipo, él decía, ¿será que tú andes ya? Y dijo así, y ¡pram! Se cayó algo. ¿Será que papá andes ya? ¡Pram! Se cayó otra vez algo, una herramienta de ahí. Y mi hermano ahí agarró sus cosas y se fue. No le importó nada. Eso me dijo, él me dijo, mana, no me importó nada. Yo pasé semáforo rojo, no me importó. Llegué a la casa de papá, golpeé la puerta. La ventana, nada. Le llamé, el teléfono de papá sonando en la cocina. Segunda parte, si es que le gusta.